De eco, ¿verdad? ¿Está bien? Ok, vamos a empezar la clase de esta tarde. Sí, parece que sí hay un poquito de eco por ahí. Para los técnicos que están allá. Ahí se quitó, ¿verdad? Ahí está. No sé si oye bien para allá, hermano. Ok, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con el estudio, hermano, que hicimos cuando fue el domingo, el miércoles pasado. El miércoles pasado empezamos un estudio, hermano, pensando que no lo podíamos acabar, lo acarrereamos un poquito y parecíamos venados, brinque y brinque versículos para ver si llegábamos a una conclusión entendible, hermano. Ese es el problema a veces con los estudios, que los estudios siempre se llevan una sección, dos secciones. Cuando se hacen en una sola sección se necesita de perdido pues aproximadamente de 50 a 60 minutos. Pero bueno, aquellos que van a ver el video quizá dicen, no, pues el hermano no sabe nada. Pues hermano, cada quien la capacidad del expositor. Y en mi caso, siempre para los estudios, para poderlo terminar en una sección necesito todo ese tiempo para poderlo hacerlo explicar mejor y sea entendible. Hay hermanos que son muy aptos para esto y en 30 minutos pueden exponer un estudio. Así que volvemos al estudio del miércoles pasado para los que no estaban aquí y para hacerlo un poquito más entendible. Ya como quiera tenemos una noción cómo se empezó, de lo que se habló, y yo creo que todos ya saben, los que estábamos aquí el miércoles, cuál fue el tema del estudio, ¿verdad? Sí saben, ¿verdad? ¿Sí saben? Pues sí saben, dice el hermano que sí. Pero ¿cuál era, hermano? Las pruebas de la fe, así es, hermano, así es. Bueno, hermanos, también en la introducción del miércoles pasado, les hablábamos también de que en la Biblia, principalmente en el Nuevo Testamento, como estamos en el último tiempo, hermanos, los apóstoles y aquellos escritores de las cartas de la Biblia, inspirados por el Espíritu Santo, la mortificación de ellos principalmente era que que la gente se arrepintiera, que aquellos que no estaban convertidos al Señor entraran al reino del Señor, se convirtieran al Señor, entregaran sus vidas, pero también les mortificaba mucho con los que ya estaban bautizados, aquellos que ya habían entregado sus vidas a Dios, porque había muchas tribulaciones, había muchos problemas, y los problemas estaban alejando a muchos cristianos fuera de las cosas de Dios, los estaban alejando. Y es por eso que Santiago se esmeró mucho en su carta, tratando de animar a los hermanos de Tesalónicas, para que ellos pudieran seguir adelante. Perdón. Santiago a los esparcidos de las 12 tribus. Ya andaba yo allá con Pablo, hermanos, perdone. Corrijo. A los esparcidos de las 12 tribus. Entonces, hermanos, eran 12 tribus cristianas, los que estaba nombrando a los cristianos, y los estaba dando el ánimo para que siguieran adelante a través de cualquier tribulación. ¿Por qué se esmeraban mucho, hermanos? ¿Por qué se esmeraban mucho? Porque sabían que había una segunda venida del Señor, sabían que había un día de juicio también. Yo les mencionaba algo de esto, que estábamos en los últimos días. Y yo quisiera que leyéramos ahí en primera de Juan capítulo 2 y versículo 18, donde nos dice, primera de Juan capítulo 2 versículo 18, hijito, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. El anticristo es el mal encarnado. Viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Y cuando hablamos de anticristo, hermanos, ustedes saben que ese es el significado de ellos, ¿verdad? Las primeras palabras, las primeras letras del anti nos puede dar todo el significado del anticristo, ¿verdad? Yo quiero que tengan bien entendido esto para poder proseguir con el estudio. ¿Qué es el anti? Todo lo que está en contra de las cosas de Cristo. Todo aquel que no obedece
todo aquel que no cree, todo aquel que no cumple sus mandamientos. Y se pone uno a pensar, hermanos, ahora, y vemos a través de las noticias, a través del caminar en este mundo, que hermanos, es cierto, tenemos muchos anticristos tenemos ya. Entonces, ¿qué nos dice ahí el apóstol Juan? Al último dice, ¿qué dice ahí en el versículo que leímos? Por esto conocemos que es el último momento. Es el último tiempo, hermanos. Es el último tiempo. Ahora yo me pongo a pensar, ¿por qué los apóstoles y aquellos escritores? Bueno, Santiago no era apóstol, pero era un pilar de la iglesia de Cristo en Jerusalén. Era un pilar, se mortificaba, había mucha mortificación porque no quiere que nadie se pierda. La iglesia para eso es, hermano. A veces cuando uno quiere llamar la atención, uno, cualquiera de ustedes, a otro hermano, bíblicamente, quiero recalcar eso, a veces se exaltan o se enojan porque les quiere llamar la atención. Pero hermanos, la iglesia, quiero compararla así. Cuando va uno a un hospital, va porque uno está enfermo. Va uno al doctor y va porque uno está enfermo o hay problemas en uno. Cuando viene a la iglesia, no viene a hacer una reunión de compadres. Este es el hospital, hermano, para aliviar nuestros males espirituales. Y eso es lo que a veces no entienden. Que saca uno la Biblia y dice, hermano, tú andas mal. No, a mí no me está diciendo nada. Nuestra obligación, y hablo de todos, no nomás del que está parado aquí enfrente, hermano, no nomás de los ancianos, no nomás de los diáconos, todo miembro es responsabilidad de todo miembro poder corregir al hermano bíblicamente cuando no anda bien. Así que la iglesia, hermano, se tiene que concentrar en los problemas espirituales de cada uno de nosotros. No querer sacar otras cosas personales de un hermano o una hermana. Esas cosas, pues allá ellos en lo personal, hermano. Pero si sabemos que las cosas no andan bien, pues uno tiene que buscar la manera de llamarle la atención. Para eso es la iglesia. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio, dice el Señor. Así que, hermanos, nosotros lo que tenemos que hacer es predicar el evangelio porque los últimos días ya están aquí. Eso es lo que es. Entonces, la iglesia de Dios es un hospital para resolver los problemas, las enfermedades espirituales, hermanos. Para eso son, para resolver los problemas espirituales. Todos somos doctores. Algunos doctores están empezando ahorita. Muchos doctores ya están casi recibidos. Pero todo lo que unos hayamos aprendido, tenemos que aplicárselos a los otros, hermanos. Entonces dice que los últimos tiempos están cercas. Romanos capítulo 3, esto todavía lo voy a hacer en una introducción, hermanos. Romanos capítulo 13, perdón. Romanos capítulo 13. Y voy a pausar unos versículos aquí. Voy a empezar en el 11 y 12, donde nos dice, hermanos, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros, que es nuestra salvación, que cuando creímos. Está más cerca nuestra salvación. Ok, ¿sí entienden esto, verdad? ¿Cuándo es cuando nosotros sabemos que estamos salvos? ¿Cuándo? ¿Usted piensa que yo pienso que estoy salvo? Esa es una decisión que Dios va a hacer el día del juicio. Jesús va a hacer el día del juicio. Yo lo que tengo que hacer, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para poder llegar a esa salvación? Necesitamos ser fieles. Necesitamos no dejar las cosas a la desidia, las cosas de Dios, porque Dios nos puso a nosotros primero que a su propio Hijo. ¿Usted nos podría primero a nosotros que a su propio hijo? ¿Verdad? A su propia madre, su propio padre, su propio tío, su hermano. No, ¿verdad? A veces dicen, no, pues ¿cómo? Este no es mi sangre. Pues créalo, que todos somos hijos de Dios
aquellos que hemos entregado nuestra vida a Dios. Somos una sola familia. Todos somos una sola familia. Entonces la salvación, dice ahí, dice, ya levantarnos de ese sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Si usted se bautizó hace 20 años, bueno, la salvación ya está más cerca. Si se bautizó ayer, la salvación está más cerca. Porque no sabemos cuándo viene el Señor. No sabemos cuándo. Dice el 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos, las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino que vestidos del Señor Jesucristo y no proveas para los deseos de la carne. ¿Imaginas ponerse uno el vestido de, o sea, la vestidura de nuestro Señor Jesucristo? Nos da a entender, hermanos, que nosotros estamos constantemente buscando la salvación. Nos estamos revistiendo del Señor Jesús. Cada vez que nosotros aprendemos algo en la Biblia y sabemos más del Señor y nos esmeramos por progresar, lo que Dios nos está enseñando en la Biblia, nos estamos revistiendo de Cristo Jesús. En pocas palabras, nos estamos purificando para el día del juicio. Eso es revestirnos del Señor Jesucristo. No porque ya nos bautizamos, ¡pum!, ya estamos revestidos. Hermanos, todavía nos falta una trayectoria. Quizás uno, como decían a Pablo, allá en 1 Corintios, versículo 15 en adelante, dice que cuando el día del juicio, dice, los muertos en Cristo primero, y luego los que hayamos quedado, fíjese, él habló en vida. Ahorita, él va a ser primero que los que estamos en vida ahorita. Él habló en vida, como nosotros podemos decir ahorita. Primero los que murieron en Cristo, y después los que hayamos quedado, entonces vamos a proceder atrás de ellos. Pablo lo dijo, hermanos, en vida. ¿Y dónde está Pablo? Él ya no está en este mundo. Entonces, el día del juicio, él es uno de los que va a presentarse primero. Y luego los que hayamos quedado, seguiremos adelante con eso. ¿Cuándo será eso, hermano? No sabemos. Sí, hermano. Es ahí 1 Tesalonicenses 4, 4 del 14, o del 15 más bien. Ajá. Verá lo que dice, por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que vinieron, porque el Señor vino con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos. Por nosotros. Así es, hermano. Así que, pues, ¿se preparó Pablo? Amén. Se preparó para ese día que iba a acontecer. Él no pudo ver todavía la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, pero la oportunidad de seguirse purificando se terminó en su muerte. Y si nosotros no estamos aquí para la venida de nuestro Señor Jesucristo, la oportunidad de nosotros se termina en nuestra muerte física. Porque dice que todo hay que declararlo con la boca. Hay que arrepentirnos, hay que hablarlo, hay que estar conscientes de que de veramente estamos purificándonos para ese día, hermanos. Entonces, se fijan la mortificación que tenían todos los escritores de la Biblia, que la gente fuera salva. En los últimos tiempos, que es en el cristianismo, ya los hermanos que escribieron todas estas escrituras estaban mortificados porque aquellos 3,000 que empezaron la iglesia y luego fue el Señor agregando más, no se echaron a perder. Ya hay que salvar, dice, hay que empezar primero
por lo de nuestra casa. Pero hay que seguir adelante buscando a aquellos que todavía no conocen a Dios. Razones, hermanos, ¿por qué hablamos de esto? Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, vamos a ir pauseando los versículos también. Dice el capítulo 5, versículo 8. Ser sobrios y velar. Bueno, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que significa? Cuando se dice velar, ¿qué se significa? Estar atentos. Ok, bueno, ¿está atento usted a su salvación? ¿Está atento usted a la preparación para el día del juicio? ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y es fácil, hermanos. Ahorita en Romanos nos acaba de decir lascivia, concupiscencias, borracheras, mentiras, pleitos, alegatas entre los mismos hermanos. Todo eso no nos deja velar para el día del juicio. Así que dice, vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, a ese dice, resistir firmes en la fe. Firmes en la fe. Para que el diablo no nos ataque, necesitamos ¿cuál arma? Que nos está diciendo el versículo. La fe, hermanos. La fe. Tenemos que estar fuertes. ¿Qué significa fe? Creer en el Señor. Necesitamos creer en el Señor. Porque esta escritura que estamos leyendo, hermano, es inspirada por el Espíritu Santo. Es la palabra de Dios. Necesitamos creer en lo que nos está diciendo, porque el diablo nos puede sorprender. Y es demasiado tarde. ¿No decían eso el día cuando hubo el diluvio? Que quería que Noé les abriera la puerta. Era muy tarde. Ya era muy tarde. Tenemos el ejemplo de las vírgenes, 10 vírgenes. 5 no se prepararon, 5 sí. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos velar. Quiere decir que estamos perseverando constantemente en purificar nuestras almas, porque el día se acerca, dice 1 Juan. ¿Qué es lo que debemos hacer? Prepararnos para ese día. ¿Okay? Dice ahí, el versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Fíjense lo que hace la fe, hermano. ¿Qué es lo que hace Dios con nosotros cuando nosotros estamos verdaderamente en una fe genuina? ¿Qué hace Dios? Nos lo está diciendo el versículo 10. Quisiera que lo repitiera. ¿Qué nos hace? Nos perfecciona, nos afirma, ¿qué? Nos fortalece y nos establece, hermanos. ¿Todo con qué ingrediente? Con la fe. Creer lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. ¿Tienes fe en Dios? Sí, tengo fe, amén. Ese no es fe, hermanos. Ese no es fe. Ya lo demostramos la semana pasada, que toda aquella persona que dice que cree va a irse por lo que cree. Si usted cree que Dios, no creo que se acuerde. Dios es amor. Voy a quebrar los mandamientos ahorita. Cabo mañana pido perdón. ¿Y qué tal si no hay mañana? Y otra cosa, hermano, no recuerde que Dios ya leyó el pensamiento de nosotros y ya dijo que usted lo hizo anticipadamente el pecado. ¿Nos perdonará? Porque ya lo hicimos anticipadamente. Entonces estamos blasfemiando contra el Espíritu Santo, creyendo que Él no está sabiendo nuestros pensamientos, que voy a cometer pecado ahorita, pero mañana le pido perdón. Él es buena gente. Él es puro amor. Dice ahí, mas Dios de gracia, que nos llamó a su gloria, ay hermano, eterna.
¿No nos está dando poquito? ¿No nos está dando un día de gozo? El día de la salvación, si es que estamos con Él. Él nos está dando un gozo eterno. ¿Nos limitó ese gozo? No, no nos ha delimitado ese gozo. Dijo, yo les voy a dar ese gozo eterno conmigo. Dijo Jesús, yo estoy sentado en un lado del trono de mi Padre. Nosotros estaremos sentados allá con Jesús. Eso es lo que nosotros debemos de ver. Ven que dice Jesús, donde yo esté, yo quiero que todos estén. ¿Y dónde está Jesús? Está a la diestra de nuestro Señor. Bueno, dice, porque voy a hacer ¿qué? Lugar, moradas. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a hacer ¿qué? Lugar. O sea, para cuando Él regrese, hermano, parafraseando todos estos versículos. Entonces, hermano, si nos está prometiendo un gozo eterno al lado de Él, entonces, ¿por qué nosotros no velamos por nuestra fe? Y cuando digo velamos, tener cuidado de no perder esa fe, hermanos. En cosas insignificantes. Se le hace a uno fácil todo. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Eso me lo pongo yo constantemente y luego le pido perdón. Porque es para mí un privilegio poder poner a Cristo como ejemplo cuando algo quiero hacer. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Y si la Biblia me dice, no te vayas por ahí, pues no me voy por ahí. Y a veces, aunque yo estoy aferrado a quererlo hacer, el Espíritu me dice, no. Mi Espíritu. Porque estamos creciendo poco a poco en el Espíritu. Pero si no dejamos de estudiar, hermanos, si dejamos de leer, si dejamos de venir, si cambiamos todo el mundo por las cosas de Dios, ¿cuándo nosotros vamos a alcanzar esa sabiduría espiritual? ¿Cuándo nosotros vamos a entender que Dios no nos dio nada a medias? Dios nos bendició con muchas riquezas espirituales. Dice, fíjese, dice que nos llamó. ¿De dónde está ese llamado? ¿De dónde piensa usted que está ese llamado que nos está hablando la Biblia? Desde antes de la fundación del mundo, es un plan que hizo Dios antes de la fundación del mundo, Efesios capítulo 1, versículo 4. Y hermano, ahora usted y yo estamos en el plan. Ahí estamos en ese plan. Él nos llamó, pero no para andar en inmundicia, sino nos habló para poderle servir a Él. La obra que Él nos dejó una obra. No nos dejó que en estas reuniones tuviéramos un entretenimiento enorme aquí. Me decía el electricista cuando hizo aquí enfrente, ¿cuántos plugs de electricidad quiere que le ponga? ¿Cuántos instrumentos van a usar? Le dije, pues, le voy a dar una sorpresa. Ponga nomás uno ahí y ponga otro aquí. Digo, no va a ser suficiente, se le van a quebrar los breakers allá. Dije que aquí no usamos instrumento. Aquí no venimos a entretener gente. Aquí venimos a predicar la palabra de Dios para que el mundo sea salvo. No para entretenernos. Para entretenerlo, pues hay otras cosas. Siempre y cuando sepamos escoger lo que realmente es bueno para nuestra vida. Porque hay cosas que no son buenas. Ok. ¿Dónde nos quedamos? En el 10. Así que, hermanos, eso es una de las instrucciones que quería yo hacer el miércoles pasado. Y yo creo que aquí el mensaje está expuesto. La fe sin obras está muerta. Lo dice Santiago. La fe sin obra está muerta, hermanos. ¿Ok? O está para morir. Simplemente. Así también la fe sin obras, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Dice el 26 en Santiago capítulo 2.
Versículo 26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Ok? Entonces, cuando habla de muerte aquí en este versículo, hermano, habla literalmente de una muerte, como el cuerpo que cae. ¿Se han fijado que de repente alguien le da un ataque fulminante y muere? Pierde todos los sentidos y cae el cuerpo en una forma horrible, hermano, porque es una caída que no hay control. Muerte, el espíritu ya no está en él. Cuando no hay fe, hermanos, cuando no hay obra por la fe, su fe está muerta. Su fe está muerta. No malinterpreten, como les decía, no malinterpreten que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer otro. Allá afuera, forzarnos, voy a hacer esto para salvarme, voy a hacer esto. O sea, no incondicionalmente las obras. Las obras tienen que nacer de aquí del corazón. Las obras tienen que nacer en el progreso que nosotros nos vamos vistiendo de Cristo Jesús. Las obras van creciendo de acuerdo, hermanos, como nosotros vamos creciendo espiritualmente. Las obras van creciendo, hermano, y van saliendo a relucir cuando nosotros nos concentramos más en las cosas de Dios. Cuando dejamos que Dios entre en nuestros corazones. Entonces las obras van a salir de por sí. En el Antiguo Testamento, en la ley mosaica, pensaban, por eso hay una contradicción allá en Romanos 3. Que es 3, todo 3. Que dicen allá que eran salvos por la fe. Que las obras no los iban a salvar. Pero estaban hablando de las obras mosaicas, hermanos, de las leyes mosaicas. De las obras que ellos hacían para quedar bien con Dios. Eran unas obras ficticias. No nacían del corazón. Ahora Santiago nos está hablando de una fe genuina que sale del corazón para hacer obras. Una de las obras principales, hermano, una de las obras principales es estar atento a su salvación. Crecer en el conocimiento de Dios. Para que esa obra sea contada el día del juicio, para que Dios nos perfeccione, dice. Nos perfeccione, nos fortalezca, nos establezca y nos afirme, a pesar de todas las tribulaciones. ¿Ok? Así que, hermanos, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 y 7, vamos a dar una repasada para el estudio que se hizo, hermano. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 y 7. Nos dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia, de Acaya, que han creído. Así que, hermanos, hay que ser imitadores. Dice Pablo, ser imitador de mí, que yo soy de Cristo. ¿Podríamos imitar a Pablo, que es un humano como nosotros? Porque si lo imitamos en sus obras que él hizo, podemos imitar a Jesucristo. Va a estar muy lejos, hermano, pero ya me conformo con imitar a Pablo. Pablo se mortificaba por la iglesia, se mortificaba por todos. ¿Ok? Adelante, hermano. Ahí en Hebreos 6, Sí, hermano. dice del 9 al 11 o al 12. Ajá. Dice, pero cuando vosotros, oh amados, estamos impedidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole a uno. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos y imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ahí está, hermano. Ejemplos hay muchos, hermano. Ejemplos, y créelo, hermano, que vamos a caer, todos los mensajes van a caer
en prepárate, ¿ok? Velar, estar listos, como lo hicimos nosotros, porque los días vienen. Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 1. Aquí este versículo nos enseña dos cosas, hermano. Santiago capítulo 1, versículo 1. Fácil. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Cairo, gozaos, dice. Gozaos. En las 12 tribus, hermano, dice, bueno, sí, primeramente Pablo le escribía a los judíos, para los judíos cristianos, todo, le estaba escribiendo a los cristianos. Y aunque le dijeran que no es para los de ahorita, es para los cristianos. ¿O no es así? Este mensaje dice 12 tribus, ya no eran tribus, porque Dios quebró la pared intermediaria para hacer de dos pueblos uno. ¿Qué no fue lo que pasó el día del Pentecostés? El día del Pentecostés se quebró la pared intermediaria entre los judíos y los gentiles, y cuando vinieron y se bautizaron aquellas 3,000, vinieron a ser un solo pueblo. Entonces, ¿a quién le está escribiendo Santiago? A los judíos cristianos, pero cuando estamos hablando de cristianos, estamos hablando de usted y mí, y yo digo, está hablando de nosotros, a las 12 tribus. ¿Okay? Y luego tenemos el autor Santiago, Jacobo, medio hermano de Jesucristo. Y aquí hay una obra bastante grande que por medio de la palabra, pues Santiago hizo. Recordamos que en Juan capítulo 7 y versículo 5, los hermanos de Jesús no creían en él. No creían. ¿Quién no puede leer ese versículo? ¿Cuál es, hermano? Juan capítulo 7, versículo 5. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Ni ellos creían. ¿Y no era Santiago, o sea Jacob, uno de los hermanos, que también no creía en él? Pero fíjese el poder de la palabra, hermano. Y era el medio hermano de Jesús. Pero mire, ahora vamos a ver otro ejemplo parecido en Mateo capítulo 12 y versículo del 46 al 50, por favor. Vamos a irnos rapiditos con los versículos. Mientras él aún hablaba a la gente, y aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, y aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y madre. Amén. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, esos son de mi familia. Esos son mi familia. O sea, Jesús les estaba demostrando verdaderamente que era una verdadera obediencia a las cosas de Dios. Jesús fue enviado por un propósito. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? En los negocios de mi Padre estoy. ¿No fue lo que dijo a los escribas y los fariseos cuando él tenía 12 años? Que lo buscaba su mamá y su papá, y lo buscaron y hasta a los 3 días lo encontraron. Y dijo, hijo, ¿por qué hiciste esto? ¿Qué me estás diciendo? Yo estoy en los negocios de mi Padre. Cuando nosotros nacimos, nuestro Padre está en el cielo. Ahora, ¿estamos en los negocios de nuestros padres? De nuestro Padre, perdón, no, de nuestro Padre Celestial. Porque eso nos va a llevar a la salvación que acabamos de leer. Eso nos va a hacer, hermanos, que lleguemos a un día del juicio y estemos con Jesús a su lado. Así que ya vimos esto, ¿ok? Ya vimos que la obediencia viene siendo parte de la fe. Y la fe la vamos a demostrar con la obediencia, hermano. Ahí es como lo vamos a imitar
a nuestro Señor Jesucristo. Ok. Vamos a ver cómo se convirtió Santiago. Yo ando con muchos nombres en mi cabeza ahorita. Santiago. Vamos a una referencia en 1 Corintios capítulo 15, versículo del 3 al 8. 1 Corintios capítulo 15, versículo del 3 al 8. Pues primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me pareció a mí. Ok, ahí está. Ahí está la conversión de Santiago, hermanos. Tuvo que morir Jesús, resucitó, se presentó, y ahorita vamos a ver más trayectoria de la obra de la palabra de Dios. Vamos a ver más trayectoria. ¿Ok? Porque esa fue la conversión. Y dice, bueno, pues él estaba con aquellos que estaban esperando el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Sí, ahí estaba esperando. Pero no nos indica la Biblia que él fue bautizado. Pero él ya estaba con una fe. Él ya estaba siguiendo las cosas de Dios. ¿Ok? Esas son las referencias. Hechos capítulo 1, versículo 12. ¿Qué nos dice ahí, hermano? Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, que el cual está cerca de Jerusalén, camino un día de reposo. Ok. ¿Se puede leer, hermano? Déjame darle unos más versículos aquí. Déjame hasta el 15, hermano, por favor. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote y Judas, hermanos de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ok, ahora recordemos allá en Mateo, ¿verdad? Que los hermanos, la mamá y los hermanos estaban fuera donde Jesús estaba. Ellos quisieron ser ahora parte de esa familia de Jesucristo, y ahora ya los encontramos aquí. En el aposento dice que estaba orando con todos los discípulos del Señor, y luego dice el 14, todos estaban perseverando unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con quién más. Ve, hermanos, ya empezó la trayectoria de Jacob. Ahora vamos a ver por qué él se interesa mucho de la obra del Señor. Y luego vamos a ver lo que él hizo después. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, hermanos. Vamos a leer 18 y 19. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ok. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a quién? A Jacob, el hermano del Señor. Ok, hermano. El 2, capítulo 2 y versículo 9. Ahí mismo, en el mismo Gálatas. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ok. ¿A dónde llegó Jacob, hermano? ¿A hacer qué? Columna. A hacer una columna de la iglesia en Jerusalén. La palabra de Dios es poderosa. Yo todavía no entiendo por qué a muchos todavía no les entra. ¿Qué decían allá? Pero no les cae el 20, decían muchos.
Me imagino que eso es lo que significa, ¿no? Que les dices y les dices y les dices constantemente, y los apóstoles y las escrituras, y todavía no les entra en su mente, hermanos, que nosotros estamos aquí por un propósito, tanto mujeres como hombres, para llevar la obra del Señor. Después de no haber creído a su hermano, después de haber estado afuera donde Jesús estaba llevando los negocios de su padre, junto con sus discípulos, ahora su medio hermano era considerado uno de las columnas de la iglesia de Cristo en Jerusalén. ¿Hizo obra? ¿Dónde hizo la obra Santiago? ¿Creyó? Dice la Biblia, y todo le fue contado por justicia. O sea, todo lo que él hizo, Dios estaba satisfecho con lo que estaba haciendo, y lo hizo, lo preparó, lo perfeccionó, lo afirmó, para que él fuera una columna de su obra. ¡Qué privilegios, hermanos! ¿Por qué nosotros podemos hacer lo mismo? ¿No creen ustedes que es un privilegio? No, es mucho trabajo. No, después van a querer que venga cada rato. Y luego me van a subir a la escalera y a cambiar el foco. Y empieza uno a ver las cosas de otra manera, hermano, aunque realmente es un poquito de risa, pero así se mira, dice uno, oh, ¿cómo puede ser que Dios los está llamando a que le ayuden en su casa y diga, no tengo tiempo? No, que lo haga el hermano, yo fui el otro día. Así tenga que venir solo. Así tenga que venir usted solo, hermano. Y que nadie esté, siéntase orgulloso porque está trabajando para la obra de Dios. Esa es una obra por su fe. Por su fe. Cuando haga algo para el Señor, no lo haga por obligación. Ese no es una obra. Cuando hacemos obra por obligación, no es una obra de lo que nos está pidiendo Dios. Es una obra muerta, una obra sin vida. Y ni tampoco gloriarse, porque menos, se esfuma. Entonces, la fe, hermano, tiene que tener una obra. La fe y la obra de la fe, cuando uno ora por la fe, hay muchas cosas, hermano, muchas cosas. El hermano enfermo, poderle hablar, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? Muchas otras cosas que se tienen que hacer. Si uno se pone a ver, le decía yo al hermano Epi, cuando uno entra a esa puerta, como que uno tiene 4 pares de ojos. Unos enfrente, de los lados y por detrás. Le dice, ¿por qué? Le digo, porque verdaderamente eso es lo que debemos hacer. Que un hermano está tosiendo y aquí vale un vaso de agua. Que el otro hermano está batallando con algo, bueno, ve y búscale qué es lo que necesita. Oye, que necesitamos allá, no jala algo, pues ve y arréglalo. Esas son obras del Señor, para el Señor. Porque tendremos que venir para hacer este trabajo en el edificio, que es la casa del Señor. ¿Se han fijado lo que dice ahí afuera, hermanos? Dice, la iglesia de Cristo. No del hermano Cañas, no del hermano Epi, no del hermano Reyes, es la iglesia de Cristo. Y cuando usted hace algo para Dios, Dios lo recompensará a su tiempo. No espere luego una bendición. Dios lo va a recompensar a su tiempo. Dice que lo que hagamos no es por un pago, sino que es por una deuda que ya debemos. Nosotros ya debemos la salvación. Ya pagó alguien por nuestra salvación. Entonces, es una deuda que nosotros tenemos pendiente con el Señor. Ahí son las obras, hermano. Obrar para Dios. Así que ya vimos que ya Santiago fue considerado como columnas. Esa es la fe. El tiempo se termina. La audiencia, ya lo sabemos.
son directamente a los judíos, cristianos, pero el propósito es para los cristianos. Hay mucho donde comprobar, si alguien quiere más información, que verdaderamente es para los cristianos. El día del Pentecostés dice que había todo tipo de lenguajes, pero todos eran israelitas. Muchos quedaron allá en el 722 aproximadamente antes de Cristo, cuando la división que hubo de Israel en el lado norte fue conquistado por los asirios, y también regaron mucha gente en otras tierras. Cuando después conquistan a Jerusalén en el año 500 algo antes de Cristo, también Babilonia se lleva a los de Jerusalén, y todo después es la libertad de que los hacen, sueltan. Muchos quedaron regados. Pero Dios, fíjense lo que hizo. Dijo, estas fiestas solemnes, el día de Pentecostés y las semanas que hacían de las celebraciones, todos tienen que venir aquí a Jerusalén. Entonces dice que se juntaron de todos tipos, persas, medos, todos de otros lenguajes, pero todos eran descendientes de israeles. Algunos ya mixtos, pero dice también que había ciudadanos romanos, ¿okay? Y había prosélitos ahí el día del Pentecostés. Prosélito es el gentil convertido al judaísmo, pero no deja de ser gentil. Y lo dice que se bautizaron como 3,000. Quién sabe cuánta gente o multitud haya ido ahí, pero abarcó a toda la multitud, hermanos. Dice que perseveraban en la doctrina, en las casas, comiendo el pan, y muchos se quedaron en Jerusalén para seguir aprendiendo. Fíjese el amor que tenían de esa entrega, su primer amor, que se quedaron en Jerusalén. Brevemente dice ahí que todos vendían sus cosas, vendían sus pertenencias y las repartían entre todos para que ellos siguieran aprendiendo de la palabra del Señor. Su primer amor. Llega Pablo, se elimina a Esteban y hace la persecución. Ya leímos todos esos versículos, hermano. Así que se fueron por todo el mundo predicando el evangelio. Esa es obra. La obra de ellos es que no se dieron por vencidos. Siguieron adelante en la obra del Señor. ¿Existe esto ahorita? Hay persecuciones como esas masivas, cuando Herodes, cuando Saulo, cuando Nerón. Ya no hay de esas persecuciones masivas. Ahora la persecución que tenemos, hermano, es televisión y muchas otras cosas que nos perturban. El mal nos sigue, todavía nos sigue, hermano. Todavía tenemos las persecuciones del mal. En alguna forma, en multiformas, las tenemos. No dejemos que nos venzan. No dejemos que todas esas pruebas que nosotros pasamos nos venzan y caer de la gracia del Señor. Así que la audiencia es un gran ejemplo para nosotros, hermanos. Resistir con alegría. Santiago, capítulo 1, versículo 2, ¿qué nos dice? ¿Y cuáles? Diversas pruebas. Son diversas pruebas, hermano. De muchas pruebas. Hasta las que menos pensamos son pruebas. ¿Cuándo es una prueba? Cuando está aquí el pecado y lo queremos tomar. Esa es una prueba. Cuando decimos, Dios entiende, Dios es misericordioso y hacemos las cosas al revés de lo que Dios nos manda. Esa es una prueba. Cuando ya hicimos eso y tomamos, la prueba no es pecado, hermano. El pecado es cuando se consume lo que nos prueba. ¿Sí me entienden?
Las pruebas no son pecados. Si las resistimos, hay que estar gozosos, porque hemos ganado un punto más, como decimos acá, para el día de la salvación, en cada prueba que pasemos. Pero si no pasamos la prueba, ¿qué es lo que pasa cuando no se pasa una prueba en la escuela? Sos reprobado. Y así va a ser Dios el día del juicio. Esperemos que nadie de nosotros seamos reprobados. Yo le pido a mi Dios que todos nos podamos ver ese día. Yo, como no, a pesar de que lo que pueda hacer o lo que ustedes hagan, no se sientan seguros de que la salvación ya la tienen. Necesitamos, dice, perseverar, dice Pablo. Perseverar, velar, estar atentos, siempre constantes, hermanos, firmes en la fe, y tantas otras palabras que la Biblia nos menciona para que nosotros nos fortalezcamos y lleguemos ese día del juicio y Dios nos ponga y nos diga: venid, hijos míos, y pararse aquí en mi derecha. Y luego poder tener el gusto de ver a aquellos seres que se nos fueron primero que nosotros, podernos verlos también. ¿Ok? ¿Qué más podemos decir, hermanos? Mucho que hablar, demasiado que hablar. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro la grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué fue lo que pasó, Jesús? ¿Cuál fue lo que dice el versículo 2? Fue menospreciado, ¿ok? Y se sentó. Así es, hermano. Que estamos en tribulaciones, bueno, hay que pedirle a Dios que nos dé fuerza, que nos mantenga firmes para no caer, hermanos. Jesús, ¿usted cree que sabiendo que todo el mundo iba a ser salvo por medio de su muerte, iba a renunciar? Sino que Él tomó la rienda y dijo: yo muero por todos, para que todos puedan ser salvos. ¿Ok? Jesús lloró, y muchos dicen que era por el martirio, el sacrificio, lo que le iban a hacer para llevarlo a la cruz. Como ser humano, sí, hermano, sí, se siente. Sabía Él cómo lo iban a tratar, sabía Él cómo lo iban a crucificar, pero al entregar su espíritu dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Se han puesto a pensar en esas palabras? ¿Por qué lo abandonó? Porque Dios no puede estar con el pecado. Cristo, Jesús, lloró, y parte de sus lágrimas tenía que hacer eso. Que su Padre iba a estar apartado de Él, porque Él iba a tomar el pecado de todos nosotros, para que nosotros fuéramos salvos. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios, ahí en eso nos da a entender que Dios no puede estar donde está el pecado. Si estamos en pecados, no venga a decir, o no diga ya, como se ha ido mucho: yo oro y Dios me oye. Pero pues te vi el año pasado, ya no te miro, ya no sé de ti, ya te desapareciste, pero soy cristiano. Sí, de nombre eres cristiano, pero ¿eres un cristiano genuino? Porque todo aquel que tiene pecado, Dios no está con él. Juan capítulo 9, versículo 31, hermano, dice que Dios no oye a los pecadores. ¿Qué es lo que está tratando de decirnos Dios con su palabra aquí? Hacer su voluntad, hermano, porque Él no puede estar con nadie que tenga pecado, con ningún desobediente, con ningún nadie que no esté en la voluntad de Él.
¿Qué más queremos saber? Díganos más. Ahí mismo en Santiago 1:12 habla de las pruebas, como dicen en Santiago 1:2. Ujú. Santiago 1:2 que es bienaventurado el varón que soporta la tribulación. Que Bienaventurado. como haya vencido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a los que le aman, Amén. a los que están con él. Y ese amor no es un amor de hermano. Eso debe nacer a nosotros un amor ágape. Es lo que nos está pidiendo el Señor. Un amor ágape. Un amor genuino. Como Él, el amor de Él es genuino, así quiere que el amor de nosotros, de sus hijos, sea genuino hacia con el Padre. Hay que tener ese amor. Hay que trabajar. Hay que estar firmes, hermanos, para poder alcanzar esa salvación con el amor ágape. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie. El hermano trae un himno de invitación.